¿Cómo están, alumnos queridos? Miren, en esta mañana vamos a ver la diversidad lingüística. Pues, como su nombre lo dice, diversidad, ¿verdad? O sea, hay varias idiomas, en diversidad lingüística en Guatemala, varios idiomas que nos representan ante el mundo, ¿verdad? Debemos de valorar siempre esa gracia que nos dio nuestro buen Dios, que en este suelo bendito haya varios idiomas y que nos enriquecen como pueblo, ¿verdad? Como nación. Decimos que en la República de Guatemala se hablan diversas lenguas, pero realmente, ¿verdad? Son idiomas, ¿verdad? No se dice lenguas mayas, sino que se dicen idiomas como el garífuna y el xinca también, ¿verdad? En un reconocimiento oficial tras los acuerdos de paz después del conflicto armado, ya hemos hablado del conflicto armado y de la firma de paz, vimos que aunque el español pues es el que tiene mayor difusión, tenemos también varios de los idiomas que son de nuestros idiomas que son nativos de esta tierra y que se tiene el compromiso de que se les reconozca, ¿verdad? Los diferentes idiomas del país, que como se define como un país multilingüe, o sea que hay varios idiomas mayas y que deberían de respetarse y difundirse. Yo sé que algunos pues no le tienen tal vez la valorización que se le debe dar y que decimos, ay Dios mío, es mejor, ¿para qué aprender un idioma maya? Mejor aprender un idioma extranjero, pero realmente debemos de valorarlo porque son los idiomas originarios de esta tierra, ¿verdad? De este país tan hermoso que nosotros tenemos. También decimos o nos hacemos estas preguntas, ¿verdad? ¿Es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe? Pues sí, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho que tenemos varios idiomas, por eso es multilingüe, multiétnico, porque hay varias etnias dentro de nuestro país, ¿verdad? Somos diversos y eso pues no nos debe de dividir, al contrario nos debe de unir, porque aunque somos diferentes estamos compartiendo un mismo suelo en este país que es nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Es un hecho que el Estado dispensa un trato desigual a los distintos pueblos, pues sí también, ¿verdad? Sí, ha hecho eso, no ha valorado tal vez como debe de ser, como debe de ser que todos los pueblos tienen que tener el mismo valor, así como fue aprobado en los acuerdos de paz, y debe de cumplir esa firma que hicieron, ¿verdad? Y que dijeron de que deben de darle el mismo valor tanto a una etnia como a otra etnia, a todas las etnias y a todos los habitantes de este país, ¿verdad? Debemos de decir que la mayor proporción de habitantes pues es la maya, ¿verdad? Porque de eso mismo hay varios idiomas. Hay varios idiomas que debemos de reconocer y ahorita les voy a explicar. En Guatemala existen 25 etnias. O sea, de esas etnias estamos hablando también esa subdivisión de etnias que son los pueblos mayas, ¿verdad? Los cuales 22 tienen origen maya y el resto se dividen en ladina, xinca y garífuna, por eso son 25. Y respectivamente cada grupo étnico tiene su propio idioma, ¿verdad? Las lenguas mayas o los idiomas mayas, ¿verdad? Xinca y garífuna, y pues la etnia ladina, ¿verdad? Que es la que también quiere superar, pero la realidad, todos, como les digo, tenemos nuestro valor, ¿verdad? Y más que todo, nos enriquece como pueblo,
vamos a observar el mapa de dónde es que está cada uno de los pueblos y los idiomas que en sí se hablan, ¿verdad? Como sabemos que el idioma español pues es el que prevalece en todo el territorio, y los demás idiomas también se hablan, ¿verdad? Decían antes castellanizar, y a eso se refiere que tienen que hablar también el español de alguna manera. Siempre las comunidades indígenas también tienen que hablar. Algunas comunidades no hablan nada de español, pero obviamente para poder estar en la sociedad tienen que hablar el español, pero no demeritar su propio idioma, ¿verdad? Como les comentaba, algunos papás ya no le enseñan el idioma a sus hijos, y eso hace que se pierda ese idioma, ¿verdad? O que vaya muriendo, que se vaya extinguiendo, como es el caso de los xincas, ¿verdad? Los xincas, el chortí y los garífunas, que son muy pocos, que no tienen eso de transmitirlo a sus hijos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar al otro tema el día de hoy. También estábamos hablando de la tradición oral de Guatemala, que es muy importante en nuestra cultura porque nos habla, ¿verdad?, de cuentos, de leyendas, y que es muy importante porque a través de eso se va creando como un vínculo con nuestros abuelos, con nuestros papás, y bueno, lo recordamos por siempre, ¿verdad? Porque lo recordamos según las historias que nos han entretenido y que nos han dicho, ¿verdad? Una de esas pues son leyendas de miedo y que atrapan nuestro interés debido a que pues como eso, ¿verdad? Nos tiene a la expectativa, ¿verdad? Ustedes han visto o han escuchado más que todo de leyendas, que es del carretón, del sombrerón, en este caso de la llorona, de la ciguamonta, como le dicen algunas, o la ciguanaba, ¿verdad? Que quiere decir, ciguán quiere decir barranco, y guab quiere decir hermana, y guanaba, ¿verdad? Que viene del vocablo quiché, que quiere decir una mujer del barranco, ¿verdad? Entonces, del que se aparece en los barrancos. A mí me contaba muchas historias mi padre, y nos tenía así como entretenidos siempre en las noches, ¿verdad? Que él llegaba y nos contaba y nos decía, y eso, crean que eso enriquece y une, como les digo, en lazos la familia. Ustedes están observando aquí la leyenda del sombrerón, ¿verdad? Que es de un hombrecito pequeño que tenía un gran sombrero, ¿verdad? Por eso se llama del sombrerón. La de la llorona, que es muy clásica, ¿verdad? Y nos la cuentan nuestros abuelos, nuestros papás, y las hemos escuchado bastante, ¿verdad? Que es pues hay varias versiones. Entre una de las versiones es de que pues ella, desesperada, que no tenía el amor de su esposo, o que se había ido, pues ahí sí que trágicamente le quita la vida a sus hijos, y por eso después sale su alma a reclamarlo, ¿verdad? La leyenda del cadejo también, ¿verdad? Que es este personaje, es que dice que se le aparece a los que toman, a los que son alcohólicos y van a la orilla de los barrancos, y dice que si lo miran pues se los gana. Como por decir ganarse, quiere decir de que desaparecen o se lleva su alma, ¿verdad? Aquí decía yo que la ciguanaba viene del vocablo quiché, ¿verdad? Ciguán, que significa barranco, y ahí dice, pues es una mujer, y mujer, nava, ¿verdad? Que significa mujer, y así es como se le llama en el vocablo quiché, o se traduce al español como la mujer del barranco, ¿verdad? Entonces también estamos con la leyenda de la tatuana.
La leyenda de la Tatuana, ustedes saben de que dice que cuentan hace muchos años que en la época colonial en Guatemala una bella mujer de origen mulato, ¿verdad? Que le llamaban la Tatuana porque según como a mí me contaron, era de que a ella la tachaban de bruja. Entonces la encarcelaron y ella hizo un hechizo, ¿verdad? El hechizo que hizo fue que dibujó en la pared un barquito y simplemente cuando fueron a buscarla ya no la encontraron. Entonces aducen de que ella dibujó ese barquito, solo encontraron pues el río dibujado, ¿verdad? Porque ya había huido en ese barquito, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el cadejo negro y el cadejo blanco, que el cadejo negro, ¿verdad? Se le dice como que era el que se ganaba o se llevaba a las personas alcohólicas, y el cadejo blanco, por lo contrario, era un ser así como de luz y los cuidaba, ¿verdad? Entonces es así como llegamos a este día de clase que combinamos con las leyendas estas. Espero ustedes investiguen a estos dos personajes que fueron uno de los personajes o son uno de los personajes que pues siempre se recordarán porque nos hacen cuentos de historias, de miedo, de espantos, etcétera, ¿verdad? Les deseo mucha suerte a mis chicos y les mando un abrazo.